Hoy vas a conocer Vedra. Vedra es un concello del sur de la provincia de A Coruña, muy cerquita de Santiago de Compostela, con 52,78 kilómetros cuadrados y 4.903 habitantes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en el concello de Vedra, seguimos con la serie de lugares cercanos a Santiago, concellos, porque el tiempo no está muy bueno, hoy sí por fin salió el sol, ya veis, no hay ni una nube, está maravilloso, frío pero maravilloso. Estamos a 13 de diciembre y harán unos 8 grados de temperatura. Y estamos buscando un sitio que quería enseñaros al lado del río Ulla, que ya conocéis por el vídeo de Altri, en el que peligra pues la salud de este río tan importante en Galicia, un río precioso que veréis. Y este concello también no tiene gran núcleo urbano, es más bien todo rural. Y tiene también varias rutas senderistas, tiene mucha naturaleza. Y ahora estamos en el Coto de Ximonde, estación ictiolóxica de Ximonde, centro de precintaxe e guiado. Parece como que tiene algo que ver con la pesca, ¿no? La verdad que no sé ni lo que es ictiolóxica, pero supongo que es algo de pesca. Bueno, ahí veis en el poste que hay marcas de senderismo. Aquí hay una casa y hay carteles. Vamos a ver qué ponen, aunque nos vamos a tener que meter en la hierba. Menos mal que vengo con botas de montaña. O río Ulla na memoria. San Miguel de Sarandón, roteiro da emigración. As riberas, bueno, traduzco. Las riberas y las aguas del río Ullo, evocadas en tantos relatos, en tantas cartas que cruzaron el Atlántico, fueron una importante fuente de recursos para las economías labregas. Generaron también el ahorro necesario para comprar algunas de los pasajes de tercera clase, con las que miles de migrantes de esta comarca embarcaron rumbo a América de las oportunidades. Pues muchos de los que estáis viendo el vídeo a lo mejor sabéis de esto, ¿no? Casi no se ve, está muy sucio. Y aquí, ríos vivos. Cuidamos de nuestro futuro. Proyecto Life. A la náyade margaritífera. Ahí parece que es un topo, ¿no? Se ve fatal. Ruta de San Xoán da Cova, senderismo. Miradoiro de Gundián, que lo iremos a ver. Distancia 11 kilómetros, duración 3 horas y cuarto, dificultad media. Discurre por la margen derecha del río Ullo a su paso por el concello de Vedra, aprovechando caminos de paso, sendas de pescadores y senderos ya marcados. Bueno. Pues esto será algo de la Xunta de Pesca, entonces. Mirad qué paseo más bonito, ¿eh?
Qué ruido hace el agua siempre. Centro Ictiológico de Ximonde. A ver si aquí nos aclaran qué es ictiológico. Igual muchos de vosotros lo sabéis. Yo lo miraré cuando llegue a casa, si no. Se creó en el 93 con el propósito de estudiar los peces que transitan por este punto de Luya, aprovechando diversos dispositivos instalados en la presa existente. Bueno, era una presa, claro. Se capturan y se analizan diversas especies de peces en distintas fases vitales para conocer sus características y la evolución de sus poblaciones. El objetivo de todos estos trabajos es contribuir a garantizar la conservación de estas poblaciones y a que el aprovechamiento de estos recursos renovables sea sostenible. El Pazo y el Molino de Ximonde. El Molino de Ximonde forma parte de una gran finca presidida por un pazo señorial con su correspondiente coto de pesca en el Ulla, donde se localiza el edificio que alberga la estación ictiológica. Tanto estas tierras como el molino pertenecieron a la familia Cisneros, descendientes del rey Alfonso XI, que fueron los dueños del Pazo medieval. En tiempos, la presa de Ximonde sirvió como pesqueira para la captura de diversas especies, especialmente salmón y lamprea. Posteriormente se utilizó para la molienda y con los años fue refugio para pescadores. El mejillón de río, molusco bivalvo de gran tamaño presente en ríos de aguas muy limpias y claras, enterrada entre arenas y rocas. Esta especie tiene una consideración en peligro de extinción en el catálogo gallego de especies amenazadas. La guanera o desmán es una especie adaptada a la vida en el río. En su cara presenta un largo apéndice nasal, es este que veis aquí, parecido a una trompa. Se trata de un endemismo ibérico localizado principalmente en el norte, que tiene la consideración de vulnerable. Bueno, perdón por el rollo, pero bueno, me parece interesante, ¿no?, leerlo. Pues no sé si este es el molino, o es el pazo, o qué, o es simplemente el centro de estudio, pero la ruta tiene muy buena pinta. El edificio es bonito. Centro Ictiológico de Ximonde. Ahí tenéis salmón, saboga, anguila, lamprea, anguila, rejas verticales, horizontales, cala de artesas, jaula de juveniles, canal de alevinaje, de alevines. Bueno, pues si alguien controla de estos temas, lo puede decir en los comentarios. El río lleva mucha agua porque ha llovido muchísimo últimamente y se prevén más lluvias. Por eso estoy intentando grabar cerca de Santiago, porque es imposible. No para de llover. Un sendero precioso, ¿eh? Bueno, pues unos metros más allá ya está el puente, hasta donde quería llegar. No vamos a hacer todo el sendero. Pues de ahí veníamos. Por allí se ve un poco la presa, ahora la veremos mejor, espero. Fijaros cuánta agua lleva, ¿eh? Está anchísimo el río. Pues mira, está cruzando alguien el puente ahora, así que poder se puede. Y fijaros el vapor que sale del agua, del frío que hace. Bueno, hacían 8 grados en Santiago, a lo mejor aquí hay menos, porque estoy notando bastante frío. De hecho, se me queda congelada la mano. Pues vamos a ver cómo está esto. Hay unas escaleritas para subir al puente. Allí sí que está precintado, como que no se puede pasar. No se puede seguir el sendero. Así que a ver. Bueno, ya hemos subido las escaleras. El puente es súper sólido. Fijaros,
El suelo es como el corcho que tienen los parques infantiles. Pero os grabo desde el otro lado porque estamos a contraluz y no se ve nada. Aunque puedo grabar hacia este lado. El río abajo, el río Ulla, que va a desembocar en la ría de Arousa, que ya tenéis algunos pueblos, concellos de la ría de Arousa en el canal. Y ahí tenéis. Y ahí tenéis la presa que dejábamos atrás. Ya estamos llegando al final del puente. No sé qué habrá. Por aquí será otro sendero. Mirad por aquí. Ah, mira, hay mesitas aquí. Pues qué sitio más chulo, ¿eh? Fijaros qué bonito. Para venir aquí, hay para hacer barbacoa. Bueno, pues como veis, estamos en la parroquia de Santa Cruz de Ribadulla y justo lo más famoso que hay aquí es el Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, que pertenece a la familia Armada. Pertenecía al general Armada y vamos a esperar que pase el coche. Vamos a ver si nos dejan grabar, porque tengo dudas al respecto. Es impresionante, es enorme. Tienen un vivero de camelias y mucho terreno, yo creo. El Pazo en sí, lo que es el edificio, no se puede visitar, pero sí los jardines, que son espectaculares. Bueno, el coche se aparca ahí enfrente, hay bastante explanada para dejarlo. Y vamos a ver si nos dejan mirar. Ahí ya se ve el Pazo, creo. Tarifa, visita individual 8 euros. Para grupos 5 euros por persona, mínimo 120 euros. En verano de lunes a sábado de 10 a 1, de 4 a 8, domingos y festivos solo por la tarde. Lunes visita gratuita de 10 a 1. Bueno, ya lo sabéis que podéis venir los lunes de 10 a 1 gratis porque es bien de interés cultural. Ahora en invierno ahí no lo pone, pero solo está abierto viernes, sábado y domingo y no horario completo. La historia de la propiedad se remonta al siglo XVI, cuando Juan Ibáñez de Mondragón, canónigo de la Catedral de Santiago, adquirió los terrenos que acabarían conformando el Pazo de Santa Cruz, conocidos entonces como la Torre y el Casar de Ortigueira. Posteriormente, tanto él como su sobrino Juan de Mondragón, cardenal y dignidad de la Catedral compostelana, ampliaron y consolidaron la finca. Fue este último quien encargó el diseño del Pazo a Domingo de Andrade, arquitecto que también dejó su impronta en la Catedral de Santiago. En esta etapa se levantó la capilla, se reformaron los edificios existentes y se sentaron las bases de la actual propiedad, con plantaciones de olivos y viñedos. Bueno, pues ya hemos pagado y nos dejan grabar. No hay problema. Pues ahí tenéis. Vamos a visitar el jardín, que tiene mucho que ver. Os dan este mapa. Aquí tenéis. Espero que se vea bien. Hay mucho que ver, me parece. Vamos a ver lo que nos lleva. Os vamos contando. El edificio está bonito. Pues empieza por aquí, por detrás de ese seto.
empieza el paseo por el jardín. Ahí tenéis el escudo. Bueno, no es visita guiada, a no ser que la contratéis, claro. Pero vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Ay, qué chulo! Con esa puerta. Esto tiene muy buena pinta. Bueno, y que sepáis que en el Pazo viven actualmente los marqueses de Armada. O sea, no es que esté abandonado, sino que lo usan. Ya es que no sé por dónde ir. Ahí hay un estanque, ahí no sé decirlo, bueno. Pero vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Que hay una cristalera. El estanquecito, es un poco difícil. ¿Y qué es esto? Como una señal. Bueno, aquí tenéis un código QR. Mira, por aquí también, qué paseíto hay. Podemos ir por aquí. Fijaros la corteza de este árbol. No sé qué árbol es, lo siento de verdad, porque aquí sí que no pusieron los carteles con los nombres y por el mapa pues no es tan fácil saber. Cada cosa tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Las visitas guiadas están muy bien porque te informan mucho de todo, obtienes mucha información, pero también está bien así porque vas a tu aire, parándote, con calma, pero claro, nos falta información. Mirad, aquí ya tenéis una camelia. Tenemos suerte porque en esta época sí que ya salen. Aunque nos dijo el señor que su apogeo es a final de invierno, febrero, marzo. Ahí es cuando se ven más. Siento que, bueno, hemos visitado muchos pazos en este canal, pero este jardín creo que va a ser el más ordenado. Porque quizá lo que vimos en otros pazos es cierto desorden, ¿no? Y aquí percibo que va a ser de otra manera. Fijaros qué escalera. Aquí está esculpido, parece que un león. Y mirad qué rinconcito, como digo yo, para desayunar. Te traes aquí la tacita de té, aunque la mesa está un poco separada de los bancos. Y aquí tienes la fuentecita. Qué preciosidad. Y fijaros las escaleras. Bueno, nos aconsejaron que no nos metiéramos en el bosque porque como ha llovido y hecho viento, pues puede caer alguna rama. Pero no me resisto a explorar un poco, ¿no? Al menos desde una esquinita. Aquí también te puedes sentar. A ver cómo es el bosque. Ahí es como una parada, como que no hay salida. Esa es la famosa bola del mundo.
A ver, por este camino que se ve. Es que es súper frondoso todo. Ah, el palomar, que nos dijo lo que queda del palomar. Todos los pazos tienen un palomar. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, esto es una belleza. La bola del mundo, que me pareció ver en otro vídeo que era un reloj de sol. Antes tenía como un eje ahí, metálico, pero se pudrió. Y fijaros qué estanque. Madre mía. Esto es impresionante. Con los banquitos. Fijaros qué tremendos árboles y banquitos todo alrededor. Esta es la bola del mundo, que era un reloj de sol. Por ahí tenía el eje, no sé si coincidiendo con esa línea. Fijaros con la luz qué bonito está, el musgo. Qué preciosidad, de verdad. Vamos a ver porque el suelo está lleno de raíces por aquí. Pero fijaros que aparte de estos banquitos, ahí detrás tienen su mesa con sus bancos también para desayunar. El té con unas pastas entre estos dos super árboles ahí escondido. Fijaros qué tamaño de árboles. Pues fijaros que aquí dejamos esta belleza de estanque. Aquí hay un pequeño muro, otro banco, y aquí está otro muro, que ya está la carretera por donde se viene, justo detrás. Están pasando los coches, pero la carretera está por arriba incluso. Prohibido el paso por ahí. Bueno. Aquí hay un riachuelo. Fijaros. Pues viene del otro lado de la carretera. La carretera va por encima. Y por aquí va el riachuelo. Hay que mirar para el suelo porque está lleno de raíces. Fijaros la frondosidad del bosque. Es impresionante. Prohibido el paso, por ahí veis que por ahí va el riachuelo. Hay como un puente, pero está prohibido el paso. Y estas escaleritas vienen del estanque. Y vamos a ver. Por aquí sigue el riachuelo. Y por aquí sigue el camino. Otro tremendo tronco aquí, ¿eh? Y bajando estas escaleras, el edificio que hay es un molino. Perdón porque hay diferencia de luz y queda muy quemado arriba.
El estanque este está vacío, bueno, estanque. Y aquí hay unos bambús, parece. No sé si es caña o bambú, creo que es bambú. Hay que tener cuidado porque el suelo puede estar resbaladizo. Fijaros todo lo que hay aquí. Y se oyen pajaritos. Mirad. Pues por aquí pasaría el agua que salía del molino. Ahí tenéis. Vamos a ver un poco por aquí. A ver si desde aquí lo vemos mejor. Qué belleza de lugar. De verdad. Rinconcitos, escaleritas por todas partes. A mirar, allá al fondo está el invernadero de antes. Y fijaros lo que hay aquí cerquita del molino. El suelo está bastante bien, he de decir, porque es piedrecilla y evita que resbales. Realmente te agarra bien la bota. Fijaros qué tremenda cascada tiene. No me esperaba que fuera tan alta. ¡Guau! ¡Qué chula! Impresionante. Pues ahora vamos pegados al riachuelo después de la cascada. Fijaros que va haciendo escalones. Impresionante. Impresionante. Mirad los helechos. Y aquí hay un puentecito. ¡Qué cucada! De verdad. Esto es como un cuento. Como un cuento, señores. Y seguimos por este paseo tan idílico al lado del río. Es como un cuento, de verdad. Impresionante. Otro árbol gigante.
Y aquí tenéis otro puentecito. Precioso, de madera. Es todo tan idílico, tan de cuento de hadas. Fijaros, todo el suelo cubierto de musgo. Aquí otra fuente de agua. La fuente de la Marquesa. Pues subimos esta pequeña cuesta del puente que está ahí al fondo y aquí a la derecha continuamos el paseo por esta gran finca. En total tiene 32 hectáreas. Y creo que por aquí ya vamos a la zona de prados y a los paseos, a las camelias y al punto más famoso de este pazo, el Paseo de los Olivos, famosísimo, que aparece siempre en todas las fotos. Y ahora estamos en un paseo de camelias. Creo que entendí que son del siglo XIX por el mapa. Mirad, aquí tenéis una blanca. Tienen etiquetas. Mirad, esta por ejemplo, Donation, donación del Reino Unido de 1941. A ver si vemos alguna del siglo XIX. Mira, de Australia, 1957. Camellia Williamsi, Elizabeth de Rothschild, Reino Unido, 1951. Bueno, qué pena que aún no tienen mucha flor. Ah, y esta sí. Fijaros, Camellia japonica duplicata, Italia, 1872. Estas sí que son antiguas, de 1855, de 1841. Casi nada. Pues así podéis ir viendo. Hay algunas que tienen flor, pero claro, si su apogeo es en febrero o marzo del 66, del 68, esta sí que tiene. Camellia Williamsi, Julia Hamiter. Mirar esta, Dona Ercilia de Freitas Magalhães de Portugal, 1949. Y está en flor. Camellia japónica Madame Louis van Hout, Bélgica, 1879. Y así tienen toda su etiqueta. Esto, verlo todo en flor, tiene que ser maravilloso. Aquí hay otra. Entiendo que por ahí se va hacia el Pazo. Hemos subido todo lo que hemos bajado. Y aquí esto pues debe ser para la parra. Va para ese lado. Allí está el bosque de bambú.
Yo creo que esto va hacia el Pazo y nosotros vamos a ir por este lado de la Parra, que obviamente pues ahora no tiene nada. Otro rinconcito para desayunar, para tomar el té. Viendo todo esto. Pues mirar, ahí tenéis. Por aquí se ve el Pazo. Vamos a mirar. Pues seguimos debajo de la Parra, acercándonos al Pazo, porque el punto fuerte está aquí a la derecha. Lo que no sé es si se puede salir por ahí. Sorpresa, sorpresa. Pues está cerrado, no podemos pasar. A ver por dónde hay que ir. Nos hemos perdido un poco. Esas dos palmeras tan grandes son palmeras de abanico mexicanas. Mirar, esta está a puntito de florecer. Y este es el lateral. A mi espalda tengo el Pazo. Aquí tenemos más árboles bonitos. Creo que por aquí hay alguna magnolia. Perdón por mi desconocimiento de árboles y plantas, porque no tengo ni idea, la verdad. Fijaros, por aquí hay una canalización. Está bonito todo este jardín. Por aquí. Y el balcón del Pazo. Pues aquí hay dos arcos.
Esto de la izquierda es la iglesia. Concello de Vedra. Bueno, no sé si se puede ir por aquí. Mira qué bonito. Hay otra fuente ahí. Ah, creo que ahí está el Paseo de los Olivos. Y este es el otro túnel que creo que ya por fin nos lleva al Paseo de los Olivos. Al famoso Paseo de los Olivos. Aquí tenéis la otra fuente que vimos antes desde el otro lado. La iglesia. Ahí tenéis el Paseo de los Olivos del Pazo de Santa Cruz de Ribadulla. Impresionante. Vais a ver que hay pasillos de olivos en cruz, y es porque era la forma de dividir las parcelas. Fijaros que estamos rodeados de cuadrantes, todos demarcados por olivos. Una auténtica preciosidad. De verdad que es como un lujo poder pasear por un pasillo de olivos. Belleza absoluta. Este es el ombú, que lo veíamos en la casa de Rosalía también. Y en este lado nos queda algo por ver, en este lateral del Pazo, hacia arriba. Creo que hay algo más por ahí. Pues aquí lo que había es un lavadero, al lado de este tronco gigantesco. Fijaros qué tronco. Pues aquí está el lavadero. Lo que pasa es que no tiene agua. Y la finca parece que sigue por ahí. Parece una finca interminable, enorme. Ahora estamos por detrás de la entrada, que es donde pues se paga la entrada
y se pueden comprar algunas cosas, algunas hechas en el Pazo y otras no. Aquí hay un hórreo grande y creo que esta la eira donde se hacía la malla, que tenéis un vídeo en el canal de la tradición de la malla, de cómo era. Fijaros que sigue el bosque por ahí. Ya como que nos salimos un poco del mapa, ¿no? Del plano. Aquí tenéis un buen hórreo, muy bonito, lo tienen. Y esta es la eira para hacer la malla. Y los tejados del Pazo, ahí tenéis. Bueno, pues ya nos vamos. La verdad que es impresionante el Pazo. Le he preguntado al hombre si hacen aceite con las aceitunas de los olivos y dice que no, que ya hace años que no. Que a veces aceites Abril, pues si tienen necesidad vienen y les dejan coger de unos que hay al fondo, porque realmente los olivos que hemos visto en el paseo quizá tengan 300 o 400 años y como que no se tocan. Y ya hemos visto en el canal pues unos cuantos pazos. El Pazo de Faramello, el Pazo de Meirás, el Pazo de Ribadulla, el Pazo de San Isidro, el Pazo de Lourizán. ¿Y con cuál nos quedamos? Porque yo cada vez que visitamos uno supera al anterior. Realmente no sé ya con cuál quedarme. ¿Vosotros con cuál os quedáis? Dejármelo en comentarios, por favor. ¿Cuál os gusta más? Bueno. Y estamos en el último punto del vídeo. Siempre que puedo intento dejar algo espectacular para el último momento. No siempre se da. Estamos bajando este camino. Caray, este parece el Concello de los Olivos. Pues sí. Estamos en Ponte Ulla. Y efectivamente aquí lo que vais a ver son dos puentes, dos épocas. El puente del AVE moderno de hace pocos años y el río Ulla que veíamos desde abajo, espectacular y precioso. Y al otro lado, el antiguo Ponte de Ulla. Os pondré subtítulos de qué años son. Por ahí pasaba el tren antes. No sé si ahora se puede pasar caminando. Después subimos y vemos, porque esto está al ladito de la carretera. Y aquí tenéis el pasado y el futuro, ¿no? Pues aquí tenéis, es que el puente antiguo sigue en uso. Pueden pasar trenes en cualquier momento, entonces no se puede pasar, está en obras. Y ahí tenéis el puente antiguo y el nuevo,
desde un poco más arriba, desde el nivel del puente antiguo. Pues espero que os haya encantado el concello de Vedra, maravilloso para pasar un día, para caminar sobre todo, mucho que ver, mucho que caminar. Si os ha gustado, por favor regaladme un like, suscribiros, compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.